Bueno, buenos días. Ya me han hecho la introducción, así que no os podéis dormir. Pasó algo raro con... es una predicación que yo, prediqué hace un par de años, o 3 o 4, no me acuerdo. Y pasó algo especial. Hoy Dios va a hablar seguro, porque antes del verano, el Señor comenzó a traerme esta palabra, el pasaje de los 10 leprosos, en Lucas 17, y comenzó a traerme pensamientos y empezó a inquietarme con esta palabra, ¿no? Y me pasa que cuando el Señor empieza a darme una palabra, a los meses el pastor me pide predicar. Gracias a Dios, que está en control de todo, pero me pasa. Entonces empezó, y cuando el pastor me dice de predicar, que incluso se le había olvidado avisarme, pero bueno. Claro, cuando me lo dice digo, ya está, gracias Señor, la predicación la tengo. Predico lo mismo, total la gente como se le olvida, no pasa nada, predico lo mismo. Me puse a buscar por la casa, que mi mujer es testigo, me puse a buscar por todos lados la predicación, en el ordenador, la tablet, en el móvil, en todos lados. Encontré sermones que había predicado incluso cuando íbamos a la Marina con los ingleses, Santa Pola. Encontré, hermanos, todas las predicaciones menos la de los 10 leprosos. Y eso vago yo porque esperé a último momento para empezar a buscarla. Claro, quedaban 3 semanas para predicar. ¿Y ahora qué hago? Entonces, es raro, primero error mío por confiarme, pero es maravilloso porque prácticamente en 2 días el Señor hizo y el mensaje estaba terminado. Lo he estado repasando últimamente, pero el hecho, yo al principio estaba nervioso por mi confianza, pero decidí depender del Señor, porque al final no era yo quien estaba trayendo mensajes sobre este texto, sino era el Señor que me estaba dando. Y cuando pasó eso digo, Señor, bueno, pues si no tienes que hablar lo que hablaste hace 2 o 3 años, dime qué hablamos. Y ya os digo, fue muy rápido. El pasaje es Lucas 17, del versículo 11 al 19. Que tengáis Biblia, móvil, tablet, el que no traiga nada, que se sienta al lado de un cristiano, por favor, para que lo vea. Y dice la palabra de Dios, bueno, el pasaje de los 10 leprosos es un tema que se ha predicado mucho, ¿no? El mensaje lo he titulado Fe, Obediencia y Gratitud. Y no tiene exactamente nada que ver con lo que prediqué hace 3 años o 4, no me acuerdo. Dice la palabra de Dios, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon desde lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los otros 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo al extranjero, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Versículo 11, yendo Jesús a Jerusalén pasaba entre Samaria y Galilea. Jesús, después de las fiestas de la dedicación, porque los judíos tenían fiestas por un tubo, pues después de una de las tantas fiestas, a Jesús los últimos 2 meses de su ministerio en Galilea es cuando sucede este hecho. Ya a estas alturas, Jesús era una persona muy popular, ya había hecho mucha fama y en muchas aldeas alrededor lo conocían. También había crecido mucho el número de seguidores de Jesús, pero también había crecido el número de opositores, ¿vale? Lo que hoy en día llamaríamos los haters, ¿no? Los que escuchamos en redes sociales, los haters, pues todas aquellas personas que se oponen a algo o odian algo que otro cree. Dice Lucas, unos pasajes más atrás, que Jesús fue rechazado por una aldea samaritana y que Juan y Jacobo, que eran discípulos de Jesús, mirad los discípulos de Jesús, Juan y Jacobo, le dijeron a Jesús, ¿quieres que mandemos fuego del cielo como hizo Elías y acabemos con ellos? De la aldea que lo habían echado.
Ese es el amor de Juan, ¿eh? Ojo, el discípulo del amor, Juan. Le dice, ¿quieres que mandemos fuego del cielo como hizo Elías? Y dice la palabra que Jesús los reprendió. Y les recordó que el Hijo del Hombre no vino a perder almas, sino a salvarlas. Y aquí, después de este suceso, llegamos a nuestra historia, en donde le salieron 10 hombres leprosos. ¿Vale? Dice el versículo 12 que al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon desde lejos. ¿Por qué? Pregunto, ¿por qué dice que se pararon desde lejos? A ver, algún estudioso. ¿Por qué dice la palabra que se pararon desde lejos? Por la lepra, porque no podían estar cerca de la gente. Los leprosos en aquellos tiempos eran gente apartada. Dice Levíticos 13 del 45-46, dice, el leproso en quien hubiera llaga llevará vestidos rasgados, su cabeza descubierta y embosado, un bozal, lo que le ponen a los perros, embosado, pregonará, gritará, inmundo, inmundo, y todo el tiempo que la llaga estuviera en él será inmundo, estará impuro y habitará solo fuera del campamento, fuera en los campamentos será su morada. Estos eran apartados, eran marginados de la sociedad. Los 10 leprosos tenían que vivir fuera de las ciudades, tenían que vivir escondidos en cuevas, como mandaba la Escritura. Tenían que vivir lejos de la familia, lejos de los amigos, lejos de su esposa, lejos de los hijos, si es que los tenían. Era una enfermedad horrible. Aparte, los señalaba y los rechazaban. Cualquiera que tocara a un leproso quedaba inmundo. Y no solo esto, sino que a medida que la enfermedad iba avanzando, es una enfermedad que hoy en día existe todavía, tiene otro nombre, tiene cura, pero en aquellos tiempos no había cura. Y era una enfermedad que iba empeorando. Y a medida que iba empeorando, los leprosos perdían la sensibilidad, especialmente de la yema de los dedos y de los pies. Cuando estas gentes, como dormían en basureros y en cuevas, cuando se iban a dormir, los ratones o las ratas comenzaban a comerles los dedos. Debido a la poca sensibilidad que muchos de ellos había, pues claro, se daban cuenta cuando despertaban. Nosotros cuando despertamos hacemos así, ¿no? ¡Ah! Bueno, ellos hacían así o así y se daban cuenta que les faltaban 3 dedos, 4 dedos y pero claro, en el momento no se enteraban. Algunos sí, los que era menos grave, pero los que era muy grave no se daban cuenta. Se les caía la piel a trozos, se les caía la nariz, se les caían las orejas cuando la enfermedad era muy avanzada. No solamente era una enfermedad que atacaba lo que es piel, sino que atacaba los nervios, por eso perdían sensibilidad, y después pasaba a los órganos y a los huesos. De acuerdo a la ley judía y las costumbres, uno debía estar a 6 pies de distancia de un leproso, que eso equivale a 2 metros de distancia. Pero cuando el viento venía en dirección de donde había un leproso, debían estar a 150 pies, que equivale a 45 metros de distancia. La única cosa más contaminante en aquellos tiempos que tocara a un leproso era tocar a un muerto. En la Edad Media, si un hombre se convertía en leproso, el sacerdote se ponía su estola, tomaba el crucifijo y llevaba al hombre a la iglesia y le leían el servicio fúnebre. Porque claro, para todo propósito humano, el leproso estaba muerto. Entonces, en resumen, un leproso en aquellos tiempos era un muerto viviente, por decirlo. Pero hay más. Espérame tantito. Si el sacerdote lo consideraba leproso en el momento de la evaluación, en ese mismo instante, el leproso debía salir de la ciudad. ¿Vale? No había tiempo para decir, vale, bueno, voy a casa, recojo ropa, me despido de mi mujer o de mi familia y salgo. No había tiempo. En el momento que el sacerdote lo consideraba inmundo, en ese mismo instante el hombre debía ir fuera de la ciudad. Más o menos estás pillando la gravedad de la enfermedad, ¿no? Versículo 13, y alzaron la voz diciendo, cuando lo vio, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Estos hombres apelan a la misericordia y compasión de Jesús. Es muy probable que estos hombres hayan escuchado ya de Jesús,
Como he dicho antes, ya Jesús, la fama y la popularidad de él ya se escuchaba. Entonces es muy probable que estos hombres ya escucharon de alguien, de algún maestro sanador, con varios nombres, porque Jesús tenía varios nombres. Para algunos era un médico, ¿vale? Lo vemos en las Escrituras. Para algunos era médico, para otros era un curandero, para otros Jesús era un revolucionario, para otros era un profeta, un falso profeta, para otros un pecador. Tenía varios motes, ¿no? Tenía varios apodos Jesús. Pero una cosa sí estaba clara, que Jesús despertaba el interés de todos, de los seguidores y de los haters, de todo. Como dijo el ciego que fue dada la vista, si es pecador, os recordáis de esa historia, ¿no? Del ciego que recupera la vista. Si es pecador, yo no lo sé. Lo único que sé es que antes yo era ciego y ahora veo. Porque el título que le daban los judíos, aparte de falso profeta, era que era un pecador por hacer milagros. Y sabemos que la fe, como dice la palabra, viene por el oír, ¿no? En Romanos 10:17. Esto despertó la fe en los leprosos. Oyeron de alguien que posiblemente los podía sanar y los podía curar. Pero de acuerdo a todo lo que los he dicho, claro, Jesús era su única y su última esperanza para estos muertos vivientes. Versículo 14, cuando Él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Estos hombres no solo ponen su fe en alguien que no conocen, sino que obedecen a alguien que no conocen y que nunca han visto. Solo habían oído de Él. Lo obedecieron, vamos a ir lento para entenderlo, lo obedecieron sin siquiera tener ninguna señal de que los iba a limpiar. Porque recordamos el texto, Maestro, no ten misericordia de nosotros. Y Jesús le dice, id. Entonces no hay ninguna señal, ni les dice, vale, los limpio, ni nada. Resumiendo, no solo tienen fe en alguien que no han visto ni conocen, sino que obedecen a alguien que no han visto ni conocen. Y sin ninguna señal por delante. Nosotros hoy en día tenemos mucho conocimiento de Dios, ya sea por escuchar o por estudiar, pero es que esta gente no tenía ningún conocimiento de Dios. Y aún así ponen su fe y su obediencia en Jesús. Dice el texto que mientras iban fueron limpiados. Ellos podrían haber separado, vamos a hacer esto más lógico y más al día de hoy, ¿no? Maestro, ten misericordia de nosotros, id a presentaros delante de los sacerdotes. Entonces, los leprosos podrían haber dicho, pero si estoy inmundo, ¿cómo voy a ir delante del sacerdote si es el sacerdote el que me ha mandado aquí? Porque no habían sido limpiados. No, por ahí salta otro y dice, pero este está loco, ¿cómo nos manda delante del sacerdote si estamos inmundos? Este quiere que nos maten o algo, ¿eh? Porque si se presentaban en el templo se los cargaban. Aparece otro por ahí, salta otro y dice, yo he escuchado que sanó a un leproso, ¿eh? Yo escuché que sanó a un leproso. Ah, sí, sanó a un leproso. Este había escuchado Mateo 8, en donde dice que al bajar Jesús de la ladera del monte, grandes multitudes le seguían. De repente, un hombre con lepra se le acercó y se arrodilló delante de él. Señor, dijo el hombre, si tú quieres puedes sanarme y dejarme limpio. Jesús extendió la mano y lo tocó. Sí quiero, dijo. Queda sano, y quedó sano al instante de la lepra. No se lo cuentes a nadie, le dijo Jesús. En cambio, preséntate ante el sacerdote y deja que te examine. Pues eso es lo lógico, ¿no? Que Jesús te limpie y te envíe. Eso es lo normal. Para nosotros, en nuestra época, sería lo normal. Pero bueno, eso es lo maravilloso de Dios, que está totalmente fuera de nuestra lógica y de nuestra normalidad. Que Jesús hace lo que quiere, cuando quiere, con quien quiere y como quiere. Y eso es lo maravilloso de Dios. Que lo que está dentro de nuestra lógica y de nuestra normalidad no alcanza a la estatura de Dios. Muchas veces no damos ese paso de fe necesario por lo mismo, por estar esperando que ocurra algo. Muchas veces Dios nos demanda algo y no damos el paso por estar esperando una señal, por estar esperando una confirmación, por estar esperando que ocurra un milagro, y no damos ese paso de fe. Quizás la bendición que estás disfrutando hoy
no era para hoy. A lo mejor era para hace un año atrás, o para hace 5, o para hace 10. Y a lo mejor tú dices, bueno, pero Dios me la dio igual. Sí, pero te la dio porque Dios tiene misericordia, porque Dios es compasivo. Pero a lo mejor Dios te la quería dar en otra época, con otras fuerzas, con otra edad, con otro ánimo. No te la quería dar hoy, te la dio por misericordia. A veces retrasamos la bendición de Dios y retrasamos los milagros de Dios simplemente por no tener fe. ¿Tienes un proyecto en mente y aún estás esperando la respuesta de Dios? ¿Hay programas en tu mente de qué hacer y horas, no de horas, sino de orar, y horas, y no hay respuesta de parte de Dios? ¿Crees que Dios no te está escuchando? Hoy tengo que hablarte con sinceridad. Es muy probable que no te responda. Muy probable que no haya confirmación. Es muy probable que no haya ninguna señal para dar ese paso. Hasta que comiences a caminar, que es lo que hicieron los leprosos. Es muy probable que no haya señal, que no haya respuesta de parte de Dios, que no haya una confirmación, que no haya ninguna señal, hasta que comiences a caminar. Cuando comiences a caminar, verás la bendición de Dios y verás la provisión de Dios y verás la respuesta de Dios. Pero es necesario dar ese paso de fe. Ya, pero que Mauricio, no lo tengo claro. Estos tampoco lo tenían claro. No lo tenían claro, era una locura. Es que si nos ponemos en aquella época y en la piel de los leprosos, era una locura ir a presentarse, hacerle caso a Jesús y ir a presentarse delante del sacerdote. Hay mucha gente que se pierde el disfrutar de la vida cristiana, de tener una amistad con Dios y disfrutar de su protección y de sus bendiciones por estar esperando un milagro, por estar esperando una señal, por estar esperando una confirmación. Y no terminamos de jugárnosla y de dar ese paso. Siempre esperando que Dios haga algo primero. No, es que si Dios me da un trabajo, comienzo a ir a la iglesia. Hay gente así. Si Dios sana a mi hijo, sí, comienzo a congregarme y empiezo a escuchar online. Es que si Dios me va bien en este examen, voy con la chica que me invitó a la iglesia. Y si Dios, y siempre es Dios, siempre y si Dios hace algo, Hermanos, Dios ya dio el paso que Él quería dar. Y se entregó a sí mismo por amor a ti y por amor a mí. Se entregó a sí mismo y se sacrificó para que podamos tener un acceso a una intimidad con Él. Dio su vida y nos está regalando una vida eterna sin dolor, sin problemas, sin castigo, sin llanto. ¿Es necesario que Dios haga algo más? En ese proceso, Jesús recibió 39 azotes, le clavaron manos y pies, le enterraron una lanza en el costado, le dieron la peor muerte que existía. ¿Y todavía es necesario que Dios haga algo primero? Versículo 15. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Es fundamental, hermanos, que en nuestra vida cristiana seamos agradecidos, primeramente, obviamente, con Dios, pero también en nuestro día a día, que seamos agradecidos cuando vamos al bar, que seamos agradecidos cuando quedamos con alguien, que seamos agradecidos con el que limpia la calle, que seamos agradecidos con el que ordena las sillas, que seamos entre nosotros incluso, que seamos agradecidos con el que limpia los baños, que seamos agradecidos con los que sirven, porque para que este culto sea posible, ha habido un trabajo antes. Ha habido gente limpiando, ha habido gente ordenando, ha habido gente ensayando, ha habido gente estudiando. Entonces debemos ser agradecidos principalmente entre nosotros, pero también en nuestro día a día. Agradecido con todo aquel que nos atiende y que nos sirve. Y especialmente agradecidos con Dios, porque se supone que todo es de Él y todo le pertenece a Él y todo es por Él. Colosenses 1, 16, 17. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas subsisten en Él. Pues más claro no puede ser. Versículo 17. Respondiendo Jesús dijo:
¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo, levántate, tu fe te ha salvado. En otras versiones encontramos que dice, levántate, tu fe te ha sanado. ¿Vale? Se repite 2 veces la palabra sanado, pero son 2 palabras griegas con raíz diferente, que la primera, cuando dice que quedaron sanados cuando iban de camino, se refiere a una sanación corporal, a una limpieza física. La segunda palabra se refiere a una sanación espiritual, a una salvación del corazón. Esa palabra también significa rescatar, salvar, proteger, guardar, cuidar. Eso es lo que hace Jesús con nosotros. Jesús quiere que haya gratitud hacia Él, y lo vemos en el texto, pero Dios no la necesita, pero la quiere. Quiere que seamos agradecidos con Él, que nos demos cuenta de lo mucho que hace por nosotros y que volvamos para darle gloria. Pero ¿sabes por qué muchas veces no lo hacemos? Porque vemos a Dios como un sanador, vemos a Dios como un hombre compasivo, vemos a Dios como un proveedor, vemos a Dios como un hombre misericordioso, como un hombre bueno. Y Dios es cada una de estas cosas, ¿no? Dios es proveedor, Dios es sanador. El problema es que cuando lo vemos como una de estas cosas, es lo que vamos a recibir. Dios es mucho más que un proveedor o que un sanador. Cuando lo vemos como un sanador, probablemente recibamos eso, sanación. Pero Dios quiere transformar nuestra vida. Y para que nuestra vida sea transformada es necesario que lo veamos como lo que es, como un todo. Lo es todo y Él quiere serlo todo en nuestras vidas. Pero muchas veces esa relación que Dios quiere con nosotros termina siendo una religión. Muchas veces escuchamos esto, ¿no? Relación, religión. Cuando a mí me basta, cuando a Mauricio le basta solo con venir un domingo a la iglesia, eso no es relación, eso es religión. Cuando mi vara de medir es asistir un domingo a la iglesia, para Mauricio, eso es religión, no es relación, no es lo que Dios quiere. Cuando le dedico más tiempo a cualquier otra cosa que a Dios, eso es religión, no es relación. Cuando la prioridad es mi familia o mis hijos y no es Dios, eso es religión, no es relación. ¿Me explico? No estoy diciendo que dejemos estas cosas de lado, ¿eh? Pero cada una de estas cosas tiene su lugar. Y no pueden pasar a ocupar el lugar que le corresponde a Dios. Ahí está el problema. Por eso mismo, solo volvió uno. Porque los otros 9 tenían más cosas que hacer. Tenían que ponerse al día con muchísimas cosas. Esta enfermedad podía durar décadas. Y a lo mejor estos hombres llevaban 2, 5, 10, 20 años con la enfermedad. Estamos hablando que llevaban 5 años apartados de su familia, 5 años apartados de la sociedad. Entonces, ¿qué pasa? Claro, ellos iban de camino, Jesús los sana, se presentan ante el sacerdote les da el ok, y la prioridad es ponerse al día. Alguno dijo, ¡juá! Por fin, estoy limpio, pues voy a ver a mis hijos. Y su prioridad eran sus hijos. Alguno no volvió porque a lo mejor justo en esa fecha empezaba la liga y quería quedar con los colegas. ¿Esto está mal? No está mal. Pero la prioridad de este era eso. O a lo mejor jugaba en un equipo. Otro quizás no volvió porque se había casado hace poco, antes de la enfermedad. A lo mejor llevaba 1 año casado y estuvo 5 años enfermo. Claro, tenía que ponerse al día con la mujer y aprovechar ese tiempo. No voy a entrar en más detalles. Ya me están mirando. Otro probablemente estaba iniciando un negocio y justo cuando iba a empezar había hecho todos los cálculos y había hecho la contabilidad para ver si el colchón y le daba el dinero para arrancar el proyecto, pues justo llega la enfermedad. Y ahora, que está limpio y que puede reincorporarse a la sociedad, pues el tipo quiere comenzar su negocio. Era lo que había soñado siempre. ¿Esto está mal?
no está mal. Pero esa era su prioridad. Todas estas cosas son buenas, no hay nada malo en ellas. Lo malo es cuando estas cosas son la prioridad. Y solo Dios pasa a ser una opción. Hay mucha gente, y esto lo podemos ver en cualquier iglesia, y a lo mejor nos ha pasado, lo hemos visto de cerca, pero no sé si os ha pasado, que hay mucha gente, ¿no?, que llega, que a lo mejor no tiene trabajo, y llegan a la iglesia, y llegan necesitados, y vienen a orar, y a lo mejor vienen los viernes a los cultos, o en otra iglesia otro día, y vienen los domingos, y van a las casas ADN, y te piden oración, porque tienen una necesidad, y necesitan trabajar, tienen niños, tienen familia, ¿no? Y de repente Dios hace el milagro, y abre una puerta de trabajo. ¿Y qué pasa con este? Poco a poco, aquella asistencia empieza a descender. Claro, ahora estoy trabajando. Entonces el domingo hay que descansar. Claro, estoy toda la semana trabajando, los niños en el cole. Entonces, claro, el fin de semana hay que aprovecharlo con la familia, con los niños. Y ya Dios pasa a ser una opción. Era una prioridad, pero ya Dios comienza a ser una opción. Esto es religión, no es relación. No ha habido una transformación. Los 10 fueron tocados, ¿vale? Porque la bendición la han tenido los 10. Los 10 fueron tocados, pero solo uno fue transformado. 10 tuvieron fe, 10 fueron obedientes, pero solo uno agradecido. Hay uno que puso como prioridad a Jesús. Dios no se cansa, hermanos, de utilizar métodos para llamar nuestra atención. Hay miles de métodos, no solo en esta iglesia, de Dios utilizando las iglesias para llamar. Dios desea y anhela que estemos con Él. Y Dios llama la atención de mil maneras. Y nosotros particularmente en esta iglesia, Dios hace eso. Dios nos da posibilidades de orar entre semana con las casas ADN. Nos da la posibilidad de venir a un culto un domingo libremente, que no tenemos que estar ni escapando de nadie. Nos da la posibilidad de venir a orar antes del culto. Nos da la posibilidad de retiros. Nos da la posibilidad, a lo mejor a los mayores, con otros ministerios. Dios nos da miles de oportunidades de ir a orar un sábado por la mañana, de madrugada. Hermanos, si os dais cuenta, Dios nos da miles de oportunidades, porque Dios anhela y desea que estemos cerca de Él. Pero hay una pregunta que hace Dios en el texto y que quiero que nos la hagamos nosotros particularmente y también como iglesia. Versículo 17 dice, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Los 9 dónde están? Esto ha sido hoy en la mañana, esto no estaba en el versículo hasta ayer, hoy me he levantado y fue hoy en la mañana. Y dice, ¿no fueron 10 los limpiados y los otros 9 dónde están? ¿Cuántos miembros somos? 150 miembros. ¿Vosotros creéis que Dios lo ve todo realmente? Vale. Si creemos que Dios lo ve todo, yo me preguntaba, el Señor me daba esto y me decía, si están orando, el Señor miraba, ¿no? Y miraba a la iglesia bautista abajo, dice, son las 11 y hay oración. ¿No fueron 150? ¿No fueron 150 a los que yo limpié? ¿Y los otros dónde están? Y veo que Jesús entre semana mira una casa y dice, mira el barrio ese, el Toscar, o el sector Quinto. Pero en ese barrio no fueron 30 los limpiados. ¿Y los otros dónde están? Y el viernes en el estudio, yo creo, a lo mejor es locura mía, pero creo que Dios mira el viernes aquí, en el estudio bíblico, y dice, ¿no fueron 150 los limpiados? ¿Y los otros dónde están? Y así con cada cosa, con cualquier cosa, a lo mejor hasta con la ofrenda. ¿Y no fue tanto lo que yo te he entregado? ¿Y el resto dónde está? Creo yo, personalmente, que Dios a día de hoy se sigue haciendo la misma pregunta.
¿El resto dónde está? Versículo 16. Dice, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Solo hay una persona digna, y lo sabemos a través de la palabra, digno de adoración. Solo hay una persona que desea, que lo es todo, ya lo he dicho antes, Jesús lo es todo y quiere serlo todo en nosotros. ¿Vale? Qué brutal, ¿eh? Si te pones a pensar que Dios, claro, lo suyo sería que nosotros vayamos detrás de Dios, ¿no? Y que anhelemos que Dios nos tenga. Y pasa al revés. Dios detrás nuestro siempre, Dios detrás nuestro siempre. Es impresionante el amor y la paciencia y la compasión que nos tiene, ¿eh? Si te pones a pensar, es Dios. ¿Cómo es posible que el mismo Dios vaya siempre detrás mío y siempre detrás mío y siempre detrás mío? Y hablo en primera persona, ¿eh? ¿Cómo es posible que Dios siempre vaya detrás mío y esté llamando mi atención? Siempre llamando mi atención. Y yo, a veces lo vemos y hacemos oídos sordos, ¿no? Porque siempre hay algo que a veces llama más la atención que Jesús. Dice el versículo 16, que se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias, y este era samaritano. En aquel tiempo, uno se postraba no se postraba delante de cualquier persona. La gente se postraba delante de un rey o el esclavo delante de su amo. Entonces, este hombre que tuvo fe, que fue obediente, que es agradecido, viene delante de Dios y le dice: Jesús, tú eres mi rey. Yo soy tu esclavo y tú eres mi amo. Eso es lo que es este hombre, lleno de fe, lleno de obediencia y lleno de gratitud, le dice a Jesús: hermano, Jesús está llamando tu atención, está llamando a tu corazón. Y por favor, no quiero que sea algo emocional o por la música. Dios realmente está llamando tu atención y está llamando a tu corazón en esta mañana. Dios quiere no solo sanarte, no solo limpiarte, quiere ser agradecido. Quizás te estás caminando, quizás estás recibiendo el milagro de Dios y las bendiciones de Dios. Pero Dios en esta mañana te dice: hijo, vuelve. Hijo, vuelve. Quiero ser agradecido. Vuelve. Dios es digno. Jesús es digno. Y nosotros no tenemos nada para ofrecer. Si tuviésemos algo para ofrecer, pues vale, pero es que no tenemos nada, absolutamente nada para ofrecer. Dios es digno. Y es el único digno, dice la palabra, de toda adoración. Él es el principio y el fin, el alfa y el omega. Él es lo primero, es el centro de todo. Todo gira en torno a Él. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que sigamos siendo el centro? Si Dios quiere serlo. A ver, entiendo, porque Dios en muchas áreas de mi vida no es el centro, hermanos. No lo es. Pero soy consciente de que debo luchar contra ello. Y de la misma manera que lucho yo, creo que vosotros también tenéis que luchar. Y Dios no solamente quiere ser el centro de nosotros particularmente, quiere ser el centro de esta iglesia, hermano. Y que cada domingo, y que cada viernes, y que cada casa de N, y que cada sábado por la mañana. No estoy diciendo que vayas a todo, ojo, explico, aclaro. No podemos ir a todo porque tenemos una vida. Tenemos trabajo, tenemos que hacer 1000 cosas. Pero cada uno es consciente de hasta dónde puede llegar. Yo ayer me fui al gimnasio y cuando terminaba, quedé reventado. Lo di todo. Fuimos a hacer fitness con mi mujer. Y hermano, de verdad iba caminando y mi mujer me decía: ¿te pasa algo? ¿Te llevo el bolso? Y yo iba reventadísimo para casa. Y mientras me estaba duchando, digo: jolín, estoy mayor. Estoy mayor. Y de repente el Señor me dice, me da ese ejemplo, ¿no? Y digo: pero claro, tengo que estar tranquilo. Porque yo personalmente
lo he dado todo. Y puedo tener paz de que en ese momento, en esos 45 minutos de fitness, lo he dado todo. A lo mejor otros aguantan más que yo, o otros menos, eso es independiente, pero yo personalmente lo he dado todo. Y el Señor me dice hoy en la mañana para ti, ¿lo estás dando todo? Cada uno tiene una capacidad, cada uno sabe su agenda, pero ¿lo estás dando todo? ¿Jesús está transformando tu vida? ¿Jesús está haciendo lo primero? Esa fe, esa obediencia, ese agradecimiento que pide Jesús de ti, ¿está siendo así? Os voy a pedir que tengáis un momento y que penséis en todo esto y el pastor puede pasar a poner la guinda. Y Padre, tu iglesia te pide perdón. Yo mismo, Señor, y en nombre de toda ella, te pedimos perdón. Porque te lo cantamos, lo sabemos. Hemos sido limpiados en la sangre de Cristo. Y todavía buscamos lugares más altos que estar a tus pies, Señor. Perdónanos, Padre. Perdónanos por la vida, el tiempo, los dones, el dinero, todo lo que te negamos, porque hay otros pies a los que queremos estar, Señor. Perdónanos, Padre. Perdónanos por salir entusiasmados a hacer aquello que nos apetece hacer, olvidando que tú nos estás esperando, Señor. Perdónanos. Perdónanos, Padre. Y gracias. Gracias porque sé que confesar nuestro pecado trae perdón y limpieza en la sangre de Cristo. Gracias. Porque podemos venir quebrantados a ti y tú no tardas en levantar nuestra cabeza, Señor. Gracias, Padre. Pero no levantes nuestra cabeza hasta que no caigamos de rodillas delante de ti, Señor. Sigue inquietándonos mientras haya un lugar que deseemos más que tus pies, Señor. Sigue inquietándonos, Señor. Porque nos has sanado, nos has perdonado, nos has acompañado, nos has sacado de lugares que incluso ni sospechamos nosotros. Nos has librado, nos has fortalecido, nos has amado. Y aunque nada más de esto hicieras, solo por lo que Cristo ha hecho, es más que suficiente, Señor, para entregarte lo que somos. Y tú has hablado, Padre, y tu iglesia escucha. Y tú has hablado, Padre, y tu iglesia responde. Porque no tenemos otra forma de adorarte que no sea esa. Responder a tu palabra, a tu llamamiento, a tu perseguirnos para que te adoremos. Dios busca adoradores. Así nos lo has enseñado. Y te pedimos perdón por las veces que te esquivamos, que miramos a otro lado, que no tenemos tiempo. Perdónanos, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque lo harás, porque lo haces y porque tu iglesia hoy no saldrá de aquí como llegó, Señor. Ninguna vida saldrá de aquí hoy como llegó porque tú has hablado a nuestras almas. Y ninguno que ha sido perdonado y limpiado en la sangre de Cristo puede desear ningún otro lugar desde hoy más que tus pies, Señor Jesús. Y te doy gracias porque así lo harás. Pero también te suplico en el nombre de Jesús que nos ayudes a vencer toda tentación contra esa respuesta que tú mereces, porque las va a haber, Señor, y por eso te suplico que reprendas tú con tu poder y autoridad al enemigo de nuestras almas, para que nos deje en paz,
para que nos permita ir a tus pies sin que nada ni nadie nos lo impida, Señor. Cualquier duda, cualquier miedo que haya en el corazón de cualquiera que está escuchando hoy tu palabra, quítalo de él para que nada le impida rendirse a ti en alabanza y adoración, Señor. Gracias, Padre. Gracias por llevarnos al lugar más alto y recibirnos con los brazos abiertos. Somos una iglesia que vive para amar a Dios y para amar al prójimo. Por eso estamos a tu disposición. Si tienes dudas acerca de la fe, acerca de Jesucristo, acerca de Dios, acerca de la vida misma, o si estás pasando en este momento por una situación difícil y quieres que nosotros pidamos en oración por ti, no dudes en ponerte en contacto con nosotros a través de nuestra página web www.lapazelche.com. En nuestra página web encontrarás también todos nuestros sermones, todas nuestras predicaciones disponibles para verlas en cualquier momento y desde cualquier dispositivo, ya sea una tablet, un televisor, un ordenador o un teléfono móvil. Tendrás también todas nuestras actividades, toda la agenda semanal de nuestra iglesia desde nuestra página web. Así que recuerda www.lapazelche.com.